No, pues no sabré. Ok. Eduardo, ayúdanos. ¿Qué ves? Eduardo Daniel, dime. No, sepa. Francisco Biel. La verdad no sabía decirle más. Checa tu cámara. Héctor Alexis. ¿Cuál, profe? ¿El segundo? No, seguimos con la primera. Pues yo veo esas manchitas negras que están en la parte izquierda. Pues yo creo que podrían ser algunas fracturas. Y No, no son fracturas. Son patrones. no sé la verdad, profe. Irán, Buenos días, profe. ¿qué decías? Lo que estamos viendo son radiografías. Estamos en la primera parte. Ok. ¿Puede repetir la pregunta, maestra? Es que tenía... ¿Qué ves? En la primera parte de color negro, la primera parte de donde está el... Estamos con esta Ok. radiografía. ¿Qué ves? Estoy viendo un material, me parece que es homogéneo. No. Bueno. ¿Por qué no es homogéneo? Ve los cambios de coloración. Sí. Son cambios de densidad. Ok. Entonces es más resistente adentro que afuera. Ok, es en el centro, en el núcleo, que en los extremos. Hay zonas donde sí es mayor la resistencia. Esa imagen se refiere a que le pusieron el remache ese que está a la izquierda. No, no es remache. No, es una soldadura. Es una soldadura, ¿verdad? Sí, me acuerdo de haber visto esa imagen. Pues a lo mejor la misma soldadura dañó la parte del exterior. Porque a comparación de la izquierda, la derecha se ve más con más zonas negras, pues más contraste. ¿Hicieron buena chamba o no? La neta, digo que mala tirándole a feo. Porque pues sí tiene un puntito ahí en el centro. Y luego la parte de la derecha está toda guanga. Nomás el núcleo quedó medio bien y está... incluso la parte blanca tiene como que blanco y gris. Yo digo que no. Gracias. Ian, háblame sobre la segunda imagen. Esta. ¿Cuál, profe? Esta. Checa tu cámara, por favor. Pues... Gracias. A ver. Es que no tengo el gusto. Bueno. Uy. Pues parece un material discontinuo.
no creo que esté mal la radiografía, creo que sí es material. Mm, es que creo que es todo lo que alcanzo a ver, alcanzo a percibir, que es discontinuo. ¿No hay algo que te llame la atención Es de forma uniforme. especial? Tal vez que no está totalmente vacío en el centro. O sea, esa parte discontinua no está totalmente vacía. ¿Eso es Eso me malo llama un o eso es poquito de bueno? atención. Pues supongo que es bueno. Podría ser, por ejemplo, un material tipo tándem o algo así, y eso podría ser la interfaz. No, Eso sería, mm, no sé, entonces. son soldaduras. No, ok. Y más que nada eso se percibe, o sea, sí se perciben un poquito de cambios de color en la parte blanca, pero supongo que no son tan marcados, pues. Lo veo, la parte blanca sí la veo uniforme, en su mayoría. No. Fíjate los Maestro que tamaños. tiene miopía, pobrecito. No, a lo mejor no ve. Oh. Ok, Es que sí lo veo muy chiquito en el celular, profe, perdón. ok, está bien. Sí, sí puedes ayudar, corazón. Que, Gracias. tie- que la soldadura no alcanza a unir las piezas uniformemente, tiene una fisura en el centro. Ajá, eso es importante. ¿Qué Y más? pues eso no es muy bueno, pues porque si esa parte puede ser, no sé, un punto de quiebre, si es una unión importante, por ejemplo, Ujú. y algo que va a ¿Qué más? cargar. mm, ¿Qué más puedes ver aparte de que no unes? de que no uno. Profe, pues como Mm, la radiografía es de densidad, pues debería de verse blanco también por la soldadura, ¿que no? No quedaría muy frágil o muy delgada la capa de soldadura, o no tendría nada que ver. No, sí tiene que ver. Oye, sí es cierto. No, ¿Es pues una buena o mala soldadura? Es una Mala. horrible mala. soldadura. Es muy mala. ¿No habrá una mala interfaz ahí? Sí, sí lo hay. ¿Tienes una idea de... Dame una razón nada más. ¿Por qué puede ser una mala interfase? ¿Por qué razón haces malas interfaces? Porque no sé una como buena relación entre las diferentes densidades o un cambio muy drástico. Oh, ok. Eso está feo. Ujú. Entonces esa estructura es como... no. Pues si fue hecha por un soldado así, una persona, puede ser que haya sido un error humano, por ejemplo, que se haya distraído en ese Te tembló área. la mano. Ujú. Córdoba, háblame de esta. Pues pienso que, pues para empezar no se ve la rayita blanca, ¿no? De la soldadura bien, o sea, Ok, eso te habla de densidades. ajá. Y luego esos puntitos, pues no sé si podría ser algún material que esté como que contaminando o que no haya material como un hueco, pues. Ujú. Y pues nomás veo eso de que no está bien, o sea, definida bien la soldadura, o sea, lo blanco y los puntitos. Ok, eso se llama pitting. ¿Qué más me pueden decir de esto? Pues estamos en la segunda, ¿verdad, maestra? No, tercera. Está. Pues no hay nada, prácticamente, nomás hay puntitos. Las soldaduras Sí pues, son muy hay. cargadas y son muy densas.
Exacto. Pero dentro de la soldadura y esas cositas como que no encajan esos puntitos. Será como escoria, pero Ándale, no limpiaste. O fuiste tan descuidado que al momento de estar soldando metiste otro material porque lo ensuciaste, porque, no sé, hiciste algo. Puede que no se haya hecho de una sola pasada, vaya, ¿no? Ajá. Entonces, ¿esta soldadura es funcional? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? ¿Qué piensan? Pues depende, porque, o sea, sí se ve que es, puedo decir que es como, no sé si sería homogéneo, porque pues se ve más transparente y eso significa que es igual de denso que pues el material y pues digo que es mejor, pero por ejemplo, si el material, lo que se le contaminó, los puntitos blancos, afecta la aplicación, entonces pues sí, es como que no. Ok. Profe, ¿qué no quiere decir que si vemos la línea muy delgada, quiere decir que la radiografía atraviesa más la pieza? ¿Y luego? Pues eso quiere decir que no tiene una densidad alta y que en realidad los puntitos es lo único que alcanzó a sellar bien ahí, podría decir, aunque no sea deseado que tenga otro tipo de material, en realidad es lo único, podría decir, que reforzó la pieza y no es casi nada. Entonces, ¿es una buena o mala soldadura? Es una muy mala soldadura. Está demasiado delgada. No tiene buena densidad y va a separar al material. Así es. Entonces, vamos con Castillo. Analízame esto. Ok. Una densidad que no es uniforme, es más denso en el centro y en los extremos está como más pobre, más, pues por así nada más. Veo que es una soldadura, podría decirse regular, por no decir buena, porque pues no está firme por todos lados. Y siento que sus puntos de quiebre, perdón, serían los extremos. Ok. ¿Me puedes explicar o tienes una idea de por qué aquí cambió la densidad? Pues pienso yo que será también un problema del operador, ¿no? De la manera en la cual lo puso. O también puede ser que usó materiales diferentes en cada punto. Según lo que él sabía, pues si él sabía que sus puntos de esfuerzo máximo serían por el centro, pues usó un material más fuerte en esos puntos y quizá un material más barato en los extremos. Y en cualquiera de los dos casos es mala idea, ¿no? Sí, porque pues pierde muchas propiedades el material, pero por el tema de los costos, quizá para ellos sale más rentable eso. Es cosa que algo que ustedes no deberían de hacer. Okay. Gracias. Okay. Figueroa, ¿qué más me puedes decir de esta imagen? Jimena. Vamos, Jimena. Vamos, despierta. Ok, mientras Jimena reacciona, pues ni modo. Alcaraz. ¿Tú qué dices? Buenos días. Buenos días. De la cuarta imagen.
Pues veo que en los extremos, pues ya tenemos una menor densidad. Y también veo como que las líneas, por así decirlo, están en un ángulo como de 45 grados. Y en el centro, en esa parte que se llama blanca, que es donde está la soldadura, están reforzando también verticalmente, vaya. Eso es lo que le podría agregar al análisis que hizo Poncho. Y Que es como que un... está reforzado en los dos ejes, pues. Además de que está reforzado en el de 45, está reforzado en los verticalmente. Y pues por eso se ve más denso. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es bueno si tus fuerzas van dirigidas a ese punto. Pero pues si es un componente que el mayor esfuerzo está en las puntas, pues no sería tan bueno. Ok, cuando manejamos diferentes ángulos en este proceso es mala idea. ¿Me pueden decir por qué es mala idea manejar diferentes ángulos? Por los puntos de quiebre. Ajá. Entonces, cuando hacemos una soldadura, ustedes nada más se deben de poner en un ángulo y seguir hasta el final todo el cordón. No pueden, bueno, no deben estar cambiando los ángulos porque luego les salen cosas horribles. Y cuando venga la distribución de fuerzas, pues resulta que la primera placa tiene un refuerzo en un eje determinado, la segunda placa en otro eje determinado, y resulta que de donde se unen es una falla de las fronteras, y ahí es donde se va a reventar. Martínez, ayúdanos con la siguiente imagen. Esta. ¿Qué ves? Que, bueno, se ve la raya blanca que tiene mucha densidad, pero no agarra lo que es el material, los dos materiales, porque está arriba una, ¿cómo se llama? Fisura, se le podría decir, o bueno, las dos uniones no pega pues con la soldadura. ¿Qué más puedes ver? Bueno, me equivoqué en lo que es densidad. O sea, se ve más delgadita la línea de soldadura. Pero, o sea, como digo, no está muy arriba donde está la unión de los materiales. ¿Qué más? Lo único que le veo. Pues, profe, está de que como que lo hicieron, pero como que lo hicieron o rápido o no sé qué, y les faltó. O sea, se ve de que está, pues, digamos, la línea, y se ve de que en la parte de abajo, hacia el principio, se ve como que podría ser un hoyo. Luego en la parte de arriba se ve otro como si estuviera como comido. Y, pues, o sea, como que se les fue la onda, no sé qué rollo. Sí. Si se fijan, tiene diferentes grosores, diferentes líneas de inicio. Es decir, van haciendo esto. Y aparte de que están haciendo este movimiento en la soldadura, resulta que hay zonas más gruesas que otras. Entonces, esta es una muy mala soldadura. ¿Sí? ¿A alguien le llama la atención otra cosa de esta figura? Sí, más o menos, o sea, para lo que veo, para empezar, yo la veo más gruesa que las otras, en general.
pero también como que la línea del centro es muy delgadita, pues, o sea, la soldadura como tal se me hace muy delgadita con respecto a las demás, pues, en proporción a todo el volumen. Ok. Maestra. ¿Dónde? Hola, tú, Amar. No, o sea, es como que soldadura que aparte no fue como que muy bien calculada, por así decirse. Porque aparte de que se quedan huecos o espacios de alcanzar en la imagen, no es homogénea aparte. Y no queda bien reforzada en todos los puntos. Ahora sí, maestra, mande. en la imagen, en la 4, ¿por qué del lado izquierdo se ven con más densidad si se supone que ahí hay un huequito? ¿Lo hiciste mal? ¿Te quedaste mucho tiempo haciendo esa soldadura? ¿O los puntos en la soldadura los hiciste más cercanos en esa zona? Pero que no hay un huequito ahí. No debería haber nada. Ese es el problema. Pero entonces, ¿por qué la radiografía marca ahí que hay mucha densidad? Porque le pusiste muchos puntos. Ok. Gracias, profe. Maestra, y por ejemplo, a mí se me hizo curioso, ¿no tendrá algo que ver, por ejemplo, que hay menos contraste entre la soldadura y el material oscuro a comparación de las demás imágenes? Eso te habla de densidades, cambios de densidades. Podría ser que con lo que soldaron no tiene una densidad bien diferente, muy diferente al material. Gracias. Y ese sería como ventaja, ¿no? No, De cierta manera. es desventaja. Cuando manejas diferentes densidades, tienden a separarse las soldaduras. Ah, sí, por eso mismo, que no hay tanto contraste, pues se parece la densidad. Entonces, Roldán, te toca la última figura. Parece como que se pasaron echando, ¿cómo se llama? Soldadura. O sea, como que se quedaron tanto tiempo que se empezó a salir por abajo, por la parte de abajo de la fisura, de la ranura de las láminas. A ver. Además que tiene cambios de densidad muy bruscos en la parte izquierda, pues se ve como más denso y luego de repente se empieza a ver ya muy difuminado y con la línea esa de que se pasaron. Entonces, ¿qué te imaginas tú que pasó ahí? ¿Cuál fue el problema? ¿El material, la técnica, el operador? Pues un poco de todo, como que para empezar se quedaron mucho tiempo, dejaron mucho tiempo el cordón. O el metal o no juntaron bien las láminas al momento de estar soldando, o el metal se empezó a fundir, entonces dejó un espacio para que se empezara a caer la soldadura. Ok. Entonces, tú como persona del departamento de calidad, ¿bueno o malo? ¿Aceptable o regular? Pues malo, la verdad, porque para empezar a ver un cambio de densidades muy grande en dos partes de la soldadura. Eso para mí ya es un no rotundo. Además que probablemente dañaron en sí la lámina al estar soldando y ya no va a resistir lo mismo. Entonces, una de las ventajas de esta técnica de radiografías, puedes detectar estos detalles. Con otras técnicas dices, ¿hay fractura? Sí.
o no hay fractura, pero no te dice, ah, mira, fíjate que la unión sí está, sí hay una unión, pero presenta esos problemas, tiene mala calidad o baja calidad. Solamente te dice, pues hay una unión y se acabó. Ventajas. Profe, Mande. cuando uno se da cuenta que la soldadura está mal, ¿qué se hace? ¿Se tiene que tirar el material o se puede algún químico para, no sé, algo? Dependerá de tu concepto de calidad y la pieza que estemos trabajando. Si es una pieza de suma importancia, va para afuera. No hay que alegar más. Ya comprometiste a la pieza, al trabajo. Entonces, pues no alegues, va para afuera. Ok. Hay algunos casos que talleres, por ejemplo, herrería, cosas estéticas, pues ni modo, lo limo y pues iniciar de nuevo. Pero son cosas estéticas, entonces no vas a hacer un trabajo que te demande muchas fuerzas de tracción, compresión y cizalladuras. No, está bonito. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pueden usarse materiales metálicos y no metálicos, tanto ferrosos como no ferrosos. Obviamente no se puede usar en materiales con puntos de fusión bajos, por ejemplo, polímeros, los polímeros no pueden. Esta técnica proporciona un registro permanente de la condición interna de un material. Con esta técnica tú puedes saber el estado 1 y después de un tiempo un estado 2. Tú puedes monitorear cómo se está desarrollando ese material, haciendo ese trabajo en las condiciones determinadas. Puedes detectar discontinuidades o puedes detectar continuidades. Dependerá de lo que para tu trabajo sea esencial. Y obviamente puedes detectar errores en el ensamble. ¿Sí? Ahora, pues ya me habían dicho cosas malas. Que si la fuente de energía, que si el precio. Y sí tienes razón con eso. Ahora, otra de las cosas es que las piezas con las que vas a trabajar deben de ser sencillas. No deben de tener figuras geométricas intrincadas, porque por los ángulos, las formas y demás, no vas a tener una buena percepción del material. Otra, que la pieza debe de estar libre por ambos lados, porque tienes que poner una placa por un lado, otra placa por otro lado y aventarla en energía ionizante. Entonces, si tengo una tubería empotrada, pues no vas a poder poner la otra placa en un ángulo determinado y a lo mejor ese ángulo es el que tú necesitas. Otro de los problemas es que no detecta discontinuidades de tipo laminar o de tándem. Resulta que ustedes van a hacer un material compuesto de 5 láminas. La lámina 3 está fracturada. Cuando ustedes le tomen la radiografía por la parte de arriba del material, ustedes van a ver la fractura, pero no me van a poder decir si está en la lámina 1, 2, 5. Solamente ves fractura y se acabó. ¿Qué tengo que hacer para poder determinar en qué lámina está la fractura? Tomar una, no sé si la tomaste de la parte superior o una lateral, por ejemplo. Exacto, tienes que jugar con los cambios de ángulo. Y eso te conlleva a que no nada más debes de trabajar con una radiografía, debes de trabajar con varias en diferentes ángulos. Entonces tienes que hacer diferentes mediciones, diferentes exposiciones a la energía iónica. Entonces, pues eso te puede afectar a tu salud. Tienes que hacer varios estudios, eso a lo mejor te lleva... ¡Uy! ¡No! Lo siento, mi perrito se acaba de hacer pipí.
Póngale un periódico, profe. Le voy a dar un besito en su cabecita a ver si se le antoja volver a hacer pipí. No, no es cierto, no le pego. Se me seca la mano. Y por supuesto necesitas una medida de seguridad contra la radiación, ¿no? Ahora, veamos otro método. Este es un ensayo de ultrasonido. Lo interesante de este ensayo de ultrasonido, a diferencia del que hemos visto, es algo que se llama tiempo de vuelo. ¿Alguien tiene una idea de qué es un tiempo de vuelo? Pues el tiempo que tardan en pasar los rayos o de rebotar los rayos, no sé la verdad. No, sí, ahí vas. Sí. Sí, es eso. Resulta que el otro método, pues, ¿sabes qué? Tú tenías un palpador, le aventabas un ultrasonido, las ondas viajaban a través del material, luego regresaba el material, las ondas del material a tu palpador, veías la diferencia de energía y soy feliz. Pero resulta que este proceso en el que estamos viendo la diapositiva tiene un tiempo de vuelo menor, es decir, se tarda menos la señal en llegar. Es utilizado en soldaduras, es utilizado en otro tipo de estructuras. ¿Por qué por qué estoy repite y repite soldaduras? ¿Por qué no otras estructuras? Porque es importante para porque los... las piezas ya pasaban por un proceso de ver si estaban bien cuando las hicieron y que se utilizaba más cuando en las uniones, cuando se ensamblaba. Ajá, nuestros problemas son el ensamblaje. Es por eso que nos estamos concentrando en ellas, pero no significa que es lo único que puedas hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este método? Este método ha estado sustituyendo a los exámenes de radiografías. ¿Alguien me puede discutir? Bueno, por ejemplo, Chávez Arbizu, dame algunas razones de por qué los métodos de ultrasonido están desplazando a la radiografía. Creo que puedo ayudar a Chávez, maestra. Perdón, profe, me desmuteé en el Meet, pero tenía muteado el micrófono. Le decía que yo creo que más que nada por el análisis que puede llegar a ofrecer, o sea, siento que es mucho más claro, mucho más nítido la imagen o mucho más como por así decirlo, concreto. O sea, nos arroja mejores imágenes para discriminarlos. El ensayo de ultrasonido no te da imágenes. Acuérdate que te da espectros. Sí, pues, o sea, por eso, o sea, siento que, o sea, es más, o sea, me refiero a imágenes como lo que vemos para interpretar, pues, no imágenes como tal. ¿Hay alguna otra razón que nos pueda apoyar? Pues, a comparación del pasado, es mucho más barato. ¿No? Este ya no es tan barato. O sea, pero a comparación de la radiografía. Hay otra cosa. ¿Será porque ya no utiliza de dos placas? Ándale, la exposición a las radiaciones. Este no irradia energía. Bueno, lo que estamos viendo ahí es la pantalla de un equipo. Si se fijan, mande. Pero ahí se puede dañar tanto el factor humano como el material, o nomás el factor humano. Ambos. Ok, gracias.
Aquí lo que estamos viendo en la imagen es la obtención de una medición. Si se fijan, no es una imagen tan intuitiva como la radiografía, donde yo veo la pieza, veo el grosor y no sé, es más rápido. Aquí lo que estoy viendo son espectros. Y lo que yo puedo hacer es cambiar los ángulos de la medición. Entonces, veamos esa imagen. Aquí voy a utilizar dos palpadores, uno que va a emitir la señal, otro que lo va a recibir. Y es el mismo proceso. Aviento 10 paquetes de energía, en teoría voy a recibir 10 paquetes de energía, cosa que sabemos que no es cierto porque la energía va a interaccionar con la materia y por lo tanto no me van a llegar 10 unidades de energía, me van a llegar menos. Pero lo interesante aquí es que yo manipulo el ángulo. En el método pasado que habíamos visto, es un palpador que va en forma perpendicular a tu material. En este no. Tú manejas los ángulos. Y pues, ¿qué novedad me representa manejar ángulos? Igual ese es el mismo método, ¿no? Tienes acceso a diferentes perspectivas del material. Así es. Entonces, pongamos el ejemplo de la imagen. Tengo un palpador, tengo otro palpador, hay una distancia determinada, dependerá de la potencia de las vibraciones. Hay un defecto, una fractura, una fisura, no sé, hay algo malo. Resulta que la energía se va a determinar en cierto ángulo y se va a difractar. Al llevar a cabo la difracción, pues va a llegar al otro punto, al otro palpador. Por lo tanto,